Felicitamos y bendecimos al Señor por cada madre que se encuentra hoy en esta reunión de adoración. Amén. Un psiquiatra de la Universidad de Los Ángeles escribió y señaló lo siguiente: Dios nos permite nacer de una madre porque así ella nos crea un molde capaz de condicionar la capacidad de amar en todas las demás relaciones. Alguien dijo en una ocasión que quien no tiene capacidad para amar es porque no nació de una madre. De hecho, el jíbaro nuestro lo decía de manera bien campechana, bien clara, cuando se encontraba con dos o tres sinvergüenzas. Decía: este no tiene madre. Porque a fin de cuentas, me parece que el doctor Alan Shore tiene muchísima razón cuando dice que Dios nos permite nacer de una madre porque así ella nos crea un molde capaz de condicionar permanentemente la capacidad de amar en todas las demás relaciones. No necesariamente necesitamos de una madre biológica para amar, pero sí necesitamos el amor de una mujer en nuestros primeros años para que nos enseñe y nos condicione a amar. Mucho se ha escrito sobre el amor de una madre. Interesante que en los estudios científicos se ha descubierto hasta todo ese elemento biológico que acontece en la vida de una mujer cuando va a ser madre, cómo se activa en su biología un elemento muy particular en el proceso de su gestación, y aun cuando desaparece ha dejado la suficiente gracia como para que ella pueda amar a esa criatura interminablemente. Y desde luego, cuando se habla del amor de una madre, se puede hablar del amor silente. Se puede hablar por lo general de que el amor de una madre es un amor de sacrificio. Se puede hablar del amor de una madre como un amor de entrega. Y se puede hablar de una madre como un amor que educa. Lo que sí podemos en esta mañana todos llegar a esta conclusión es que todos sabemos de ese amor, del amor de una madre, porque lo descubrimos poco a poco. Uno nunca llega a descubrir el amor de una madre de golpe y porrazo. No lo descubre a la vuelta de un año, ni tampoco lo descubre a la vuelta de la niñez ni de la adolescencia. A veces en la adolescencia se nos olvida el amor de la madre. Uno descubre el amor de una madre poco a poco. El elemento es que cuando lo llegamos a descifrar y lo llegamos a entender bien, ya nos queda poco tiempo con mamá. Y esa es la gran verdad. Si nos diéramos a la tarea de conocer el amor de una madre en los primeros años de vida, con la plenitud que lo conocemos ya en nuestra etapa de adultez, tal vez le evitaríamos dolores de cabeza y le evitaríamos a la madre momentos angustiosos y dolorosos. Pero de alguna manera la vida
nos permite que lo conozcamos. De alguna manera la vida nos permite que lo entendamos bien. Y a veces lo que es interesante es que aprendemos la lección cuando ya se nos está acabando el tiempo para compartir con ella. La Biblia nos presenta varios ejemplos de amor maternal, ejemplos que impactaron a hombres, ejemplos que impactaron a naciones, ejemplos que impactaron a Dios. Y es interesante, ¿verdad? Dios impactado por el amor maternal, una nación impactada por el amor de una madre. El primer ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras aparece en Génesis capítulo 21 y versículo 16, cuando una mujer es llevada precisamente a un desierto y se le enseña el camino del sur y se le ordena en el desierto, el camino al sur, vaya con su hijo Ismael. Y desde luego la historia dice que aquella mujer, camino a su tierra, porque había sido despedida por su amo, quien a la sazón era el padre de aquella criatura que ella llevaba junto consigo camino hacia Egipto. La Biblia dice que aquella mujer, cuando se vio que se agotaron sus comestibles y cuando vio que se había agotado el agua, llana y sencillamente se fue a sentar sola a cierta distancia, diciendo: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Lo que es interesante sobre esta historia es que todos y cada uno de nosotros afirmamos y creemos que Dios toma decisiones en su eternidad. Y que cuando Dios toma decisiones en su eternidad, las ve en un grado circular. Es decir, la ve desde el principio hasta el final. Y cuando Dios miró a esta mujer, Dios sabía quién iba a ser el hijo de esta mujer. Y cuando Dios miró a esta mujer, Dios sabía los contratiempos que el hijo de esta mujer le iba a crear a la nación de Israel. Cuando Dios vio a esta mujer en el desierto, la vio con el corazón de madre. La vio en medio de una angustia. La vio en medio de una desesperación. No estaba llorando su muerte. No estaba llorando su agonía en el desierto, ni estaba tampoco angustiada porque probablemente quedaría despedazada por los animales y por las fieras del desierto. Ella lloraba desconsoladamente porque su hijo no iba a tener un final dichoso. Y desde luego, la Biblia dice con perfecta claridad que cuando Dios vio a esta mujer en el desierto llorando desconsoladamente porque su hijo iba a morir, la Biblia dice que Dios se detuvo a mirar a aquella mujer y a tener hacia ella un acto compasivo y misericordioso. Y tan amplio fue el acto de Dios, que ese Dios que ve el mundo y ve las cosas en su eternidad, no dudó en derramar sobre el hijo de esta mujer una bendición. No dudó en derramar sobre el hijo de esta mujer
una promesa, porque el corazón de una madre detiene a Dios en sus quehaceres eternos. Por el otro lado, encontramos en las Sagradas Escrituras, en Éxodo capítulo 2 y versículo 3, otra historia de amor de una madre. Una madre que ha conocido la noticia de la muerte de los primogénitos, de la muerte de los niños, y desde luego se dispuso a violentar la ley imperial, se dispuso a desacatar la ordenanza de un rey, porque a fin de cuentas lo que sentía por aquella criatura que le había nacido era un profundo amor y una profunda identificación con su realidad de hijo. Y ante ello dice la Escritura que lo ocultó en tanto y en cuanto pudo, pero cuando llegó el momento en que ya ocultarlo no era la mejor alternativa, la Biblia dice que entonces preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y puso al niño en ella, y desde luego fue y dejó la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo, y poniendo allí aquella criatura, ordenó a su hija que se quedara como centinela a ver qué pasaba. Otra vez más, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios fue atento con aquella mujer, porque el amor de una madre llama la atención de Dios. Y Dios fue atento con aquella mujer e hizo provisión para que en aquel instante en que el niño estaba a orillas del río Nilo, llegara nada más y nada menos que la hija del rey. Y en lugar de aquel niño perecer, fue adoptado por la hija del rey. Y más adelante se convirtió precisamente en el caudillo del pueblo hebreo. Lo que es interesante dentro de esa historia es que aquella mujer renunció a su título de madre, pero no renunció a su tarea de criarlo, de cuidarlo y de educarlo. Porque a fin de cuentas, la virtud de una madre no es parir. La virtud de una madre es criar y es educar. Y esta mujer renunció a aquel derecho que por naturaleza tenía de ser llamada mamá, porque para ella era más importante la vida de aquella criatura. La Biblia también nos presenta otro caso, el caso del amor de una madre en Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 19. Este es el caso de una mujer que venía ante la presencia de Dios a pedirle un hijo, y se lo pedía con tal dramatismo, se lo pedía con tal expresión, que se atrevía a decirle a Dios: o me das un hijo, o llana y sencillamente acaba con mi vida. Desde luego, esta mujer quería experimentar en carne propia lo que es el sentimiento maternal. Pero lo que es interesante es que cuando el niño le nació, cuando el niño apareció en sus brazos, lo llevó hasta la presencia de Dios. Y en lugar de retenerlo para sí, y en lugar de tenerlo como su propiedad,
porque una madre entiende y sabe que los hijos son regalos de Dios, y como regalos de Dios no le pertenecen a ella, le pertenecen al Dios del cielo. Y desde luego esta mujer vino a la presencia del Señor y se lo dedicó al Señor, y le dijo al Señor que este hijo que le había dado no sería para ella, sino sería para Dios. En medio de la sociedad en la que nosotros vivimos, en medio de esta amalgama de cosas que están aconteciendo, que transforman los valores, que transforman las nobles intenciones del alma y del corazón de los seres humanos, es bueno que nosotros entendamos con perfecta claridad que nuestros hijos no pertenecen a nosotros, que nuestros hijos pertenecen a Dios. Son de Él y a Él se los debemos poner en las manos. Son de Él y a Él los debemos dedicar. Y desde luego, esta mujer llevó a su hijo hasta el templo, y como se lo había prometido a Dios, y no era de juego, como se lo había prometido a Dios y no era una adulación, como se lo había prometido a Dios y no era un elemento de apariencia, ella llevó su niño al templo y allí se lo entregó a los sacerdotes. Y desde luego la historia dice, cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Es decir, ella se lo entregó a Dios, pero no renunció a su amor, no renunció a su pasión maternal, y todos los años, una vez al año, le hacía una túnica y se la llevaba a su hijo. Desde luego, el resultado del sacrificio de aquella mujer produjo para la nación de Israel al juez más grande de toda la historia, al profeta más grande de toda la historia, al vidente más grande de toda la historia. Tan vinculado estaba este hijo a Dios, que cuando el pueblo no lo quería a él, tampoco quería a Dios. Y cuando el pueblo lo quería a él, quería a Dios. Esta mujer demostró el amor de madre, dándole a la nación de Israel al profeta Samuel. Por el otro lado, en las Sagradas Escrituras hay otra historia hermosísima, otra historia maravillosa. En esta ocasión es la historia de una mujer que se denomina como Rispa. Ese es su nombre, Rispa. Ella fue amante del rey Saúl. Y como amante del rey Saúl, esta mujer, llana y sencillamente, tuvo 2 hijos del rey Saúl. Y desde luego, como parte de aquellos procesos de guerras y de pleitos civiles, hubo un arreglo por parte de David en favor de una comunidad amorrea, y como resultado de ese arreglo se dispuso a asesinar a 7 hijos de Saúl. 7 hijos de Saúl, entre los cuales estaban los 2 hijos de Rispa. ¿Cómo los asesinaron? Pues obviamente los torturaron, y luego de una tortura atroz los subieron a un peñasco y en un acantilado los ahorcaron. Ahora, note bien lo que la Biblia dice con respecto al amor de una madre. Cuando Rispa averiguó dónde habían ahorcado a su hijo,
a sus 2 hijos. Note bien lo que hizo esta mujer. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 9 y verso 10. Segunda de Samuel 21, verso 9 y 10. Dice: David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. El amor de una madre. El amor de una madre que no pudo evitar el ajusticiamiento de sus hijos. De seguro, si lo hubiera podido evitar, lo hubiera evitado. Y si le hubieran pedido como condición que ella muriera en lugar de sus hijos, feliz de la vida, hubiera ido ella al patíbulo en lugar de sus hijos. Pero como esto no se dio, ella entonces quiso demostrar su abnegación, su entrega total y absoluta. Entendía que el mejor lugar donde sus hijos muertos podían estar era en el sepulcro, era el lugar más digno para ellos. Ella no concebía que un ave del cielo viniera a llevarse trozos de carne de sus hijos, ni tampoco concebía que una fiera viniera a llevarse pedazos de carne de sus hijos. Por lo tanto, cuando supo dónde estaban sus hijos, entonces ella decidió llegar hasta el lugar y acostarse al lado de los cadáveres. Y por las noches perdía toda la noche evitando que un ave de rapiña viniera a llevarse la piel de sus hijos. Y por el día se enfrentaba a las fieras, precisamente evitando que éstas se llevaran un pedazo de piel de sus hijos. ¿Qué clase de amor? Qué extraordinario amor. De hecho, la historia dice más. La historia dice que cuando el rey supo la empresa de esta mujer, cuando el rey supo lo que esta mujer estaba haciendo, y lo estuvo haciendo por cerca de 3 meses, cuando él supo lo que esta mujer hacía, llana y sencillamente ordenó descolgar los cadáveres y darle la sepultura digna, porque entendía que aquella mujer, por amor, se había ganado el derecho de que sus hijos fueran enterrados con dignidad. La Biblia no pierde de perspectiva el valor del amor maternal. La Biblia no pierde de perspectiva el valor del amor de una madre. De hecho, en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y en el versículo 26, se cuenta uno de los procesos judiciales más extraños, pero a la misma vez más sabios. Uno de los procesos judiciales que obviamente hoy no funcionaría de esa forma, pero en evidencia demuestra la sabiduría de un rey y el amor de una madre. Resulta